Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a esta webinar organizada por Cátedra China sobre China en África, el caso del contrato del siglo de la República Democrática del Congo. Muchísimas gracias a los asistentes que nos seguís por YouTube y quería recordaros que todas las preguntas que queráis realizar lo hagáis a través del chat de YouTube y luego yo se las iré pasando a los ponentes. Y muchísimas gracias a Mar Perona y a Andoni Maiza, que muy generosamente se han ofrecido a preparar esta ponencia. Antes de presentarles, quería decir algunas palabras sobre la relación entre China y África. Esta relación entre la China moderna y África se remontan al año 1955 en la conferencia de Bandung, en Indonesia, donde se realizó la primera reunión significativa de estados asiáticos y africanos. Y desde entonces la participación de China en África pues, ha ido creciendo en términos tanto de comercio como de ayuda y sobre todo lo que hoy nos centra en esta webinar, sobre todo de inversión. Para 2019 China había establecido una relación diplomática formal y tenía inversiones directas prácticamente en todos los países africanos. Ha sido esta inversión clave en el crecimiento de muchas economías africanas. Pero es cierto que hasta hace unos años la contribución de China no era tan importante porque no había llegado a todos los países africanos. Actualmente la Unión Europea, junto con el Reino Unido, siguen dominando la inversión extranjera directa en África, especialmente dentro de la Unión Europea, Francia y ahora Países Bajos en primer lugar. Solamente la Unión Europea y Reino Unido concentran en torno al 40%, seguidos muy de lejos por Estados Unidos y en tercer lugar y aproximándose muy deprisa China. Las inversiones de China en África se duplicaron entre 2011 y 2016 hasta alcanzar la cifra de 40.000 millones de dólares y en el último año del que tenemos datos cerrados, que es el año 2019, la inversión de China en África volvió a crecer un 10%, ni más ni menos. Teniendo en cuenta esta tendencia al alza en los flujos de inversión de China y de su papel en el continente africano, creemos que es un tema muy importante cuyo conocimiento es prioritario para todo aquel que quiera conocer los equilibrios económicos y geopolíticos a nivel mundial y será uno de los ejes protagonistas en el escenario internacional de los próximos años, ¿no? África es un continente estratégico por muchos motivos. Para la Unión Europea es crucial en materia de seguridad y de inmigración. Por eso la Unión Europea, además de ser el mayor inversor, también es el mayor donante y el mayor socio comercial. Y para China es muy importante pues, para obtener recursos, para fortalecer los vínculos con un continente que es claramente un nuevo destino de la inversión extranjera directa. Además, hay que tener en cuenta que en el contexto global actual, el COVID-19 ha planteado preocupaciones sobre la disponibilidad de financiación internacional en África, en general en las economías en desarrollo, pero en particular en África. Y a este nivel es muy interesante el papel que están jugando en África pues las donaciones de vacunas, pero también de EPIs, de respiradores, como instrumento de diplomacia sanitaria. Y el país que mejor estaría sabiendo aprovechar esta diplomacia sanitaria o que más consciente es de las necesidades del continente africano para combatir el COVID-19 vuelve a ser China, que ha destinado una cuarta parte de sus donaciones de vacunas a África, que ha fletado aviones con material médico, con mascarillas, ha enviado médicos, científicos y, por ejemplo, la Fundación Alibaba ha enviado más de 400 toneladas de material médico o realizado donaciones directas a la Unión Africana. Por tanto, China de nuevo está ganando la carrera a la Unión Europea y a Estados Unidos en cuanto a protagonismo y mercado se refiere gracias a esta diplomacia sanitaria. En definitiva, para hablar de este protagonismo de China, creciente protagonismo de China en África, a todos los niveles, tenemos hoy a dos expertos que son Mar Perona y Andoni Maiza, a los que paso a presentar rápidamente antes de darles la palabra. Mar Perona es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF. Lleva más de 20 años impartiendo docencia universitaria en las áreas de dirección de empresas y actualmente es profesora de las Universidades Complutense de Madrid, Alfonso X el Sabio y Francisco de Vitoria. Fuera del ámbito docente, secretaria y tesorera de Cátedra China. Mar Perona ha vivido varios años en China, concretamente desde 2011 a 2014, y este es un país que conoce extensamente. En cuanto a su actividad investigadora, se centra en la transferencia de conocimiento en el ámbito internacional,
la digitalización en la función de recursos humanos y el análisis económico y geoestratégico de China. Por otro lado, tenemos el honor de contar con Andoni Maiza. Andoni es profesor de Economía del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Lleva más de una década investigando el proceso de crecimiento y desarrollo de China y su impacto en la economía mundial. Dio comienzo a sus trabajos de investigación sobre China con su tesis doctoral titulada Políticas Públicas de la Unión Europea ante el despertar económico de China, defendida en 2010. Y desde entonces ha contribuido a la elaboración de varios papers y artículos sobre la influencia de China en diversos ámbitos económicos y de las relaciones internacionales. En estos últimos años, su investigación se ha dirigido al estudio de algunas cuestiones particulares de la influencia de China sobre el continente africano, incluyendo la experiencia sobre la que viene a hablarnos hoy, que es la experiencia de la República Democrática del Congo. Sin más, y agradeciéndoles de nuevo su participación en este webinar organizado por Cátedra China, les doy la palabra. Mar, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gloria, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Cátedra China por darme esta oportunidad para estar aquí compartiendo con vosotros y aprendiendo. Y bueno, yo en la sesión de hoy voy a daros una visión general descriptiva sobre el papel que ha desarrollado China, que nos ha presentado Gloria como inversor en África. Me voy a centrar en el siglo XXI y luego voy a plantear una serie de reflexiones que poner sobre la mesa para discutirlas con todos ustedes. Inversión directa de China en África durante el siglo XXI. Vale, empiezo con este gráfico de la Universidad Johns Hopkins, donde se nos presenta los flujos de inversión que ha realizado China en África a lo largo del siglo XXI. Como vemos, al principio, a partir del año 2001, donde año en el que China se adhiere a la Organización Mundial de Comercio, en diciembre de 2001, empieza a desarrollarse este proceso y se desarrolla un importante aumento tanto de la inversión directa en el extranjero, que es el tema que voy a tratar, como del comercio. En el año 2009, China se convierte en el socio comercial más importante y uno de los principales aportantes de inversión directa, como ha comentado mi compañera Gloria. ¿Dónde invierte China? ¿En qué países ha invertido China? Bueno, pues la inversión de China es extensiva en todo el continente africano. A fecha de hoy, en 53 de los 54 países que componen el continente está presente la inversión china, que ha firmado memorandos de entendimiento con más del 90% de los países, según la estadística china. Como ahora veremos, Pekín ha ido diversificando paulatinamente sus inversiones. Tiene participaciones en la industria energética, en la minera, en la industria de telecomunicaciones. Ha contribuido a financiar carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, colegios, hospitales, estadios, a través de vehículos de inversión pública y de inversión mixta. De la mano de empresas privadas ha desarrollado plantaciones de tabaco, de azúcar, de caucho. Como vemos, la inversión de China está muy diversificada y tanto en cuanto a las industrias como en cuanto al ámbito geográfico. También podemos comentar, quiero comentar con ustedes, que la inversión de China ha cambiado su perfil a lo largo de estas 2 décadas del siglo XXI. Si bien en la primera década se centraba más en materias primas, minerales, a lo largo de la segunda década la inversión tiene un perfil más industrial. Como vemos, 2016 es el año donde más flujo directo de inversión se ha trasladado desde China a África. Bueno, ¿qué motiva? ¿Qué motiva esto? ¿Cuáles son? Obviamente los intereses son mutuos, ¿no? ¿Qué motiva a China? ¿Qué obtiene China de estas inversiones? Bueno, pues China, por un lado, satisface parte de sus enormes necesidades energéticas y de minerales y obtiene un mercado para colocar su producción, sus exportaciones, contribuyendo a suavizar el exceso de capacidad productiva que ha sufrido y viene sufriendo desde finales de la década de los 10.
África, a su vez, ¿qué es lo que obtiene? Pues África obtiene financiación en condiciones atractivas para contribuir a su importante, a su inmenso déficit de infraestructuras. A la vez tiene un socio que potencia sus industrias fundamentales, la industria petrolera, la industria minera, industrias todas estratégicas, y un socio implicado en proyectos de paz y de seguridad. China es el segundo contribuidor financiero a las misiones de paz en las Naciones Unidas. Es interesante aquí comentar el perfil de la financiación de China. Comparando con el perfil de la financiación de Occidente, los países occidentales, cuando entran a financiar actividades en China, son más exigentes o estudian más el perfil y el riesgo de sus inversiones. En cambio, China tiene un perfil más amplio, discrimina menos, concede créditos, préstamos, ayudas a un interés bajo o incluso nulo, otorga plazos para amortizar generosos y largos. En esto se distingue de la inversión, del perfil de la inversión occidental. Aquí en este mapa hemos plasmado la inversión por países, ¿vale? Siempre esto es desde principios del siglo, inversión acumulada a lo largo del siglo. Y también comentar que las cifras que aparecen aquí no son el saldo de la deuda, son el importe bruto de la inversión, ¿de acuerdo? Aquí no están recogidas devoluciones de deuda. Como vemos, el país en el que China más ha invertido de largo es Angola. En Angola lleva invertidos 42.600 millones de dólares. Angola es el primero, lo tenemos aquí. A continuación, y ya bastante de lejos, el segundo país objeto de la inversión china es Etiopía, con 13.700 millones de dólares. En tercer lugar están Zambia y Kenia, que no llegan a los 10.000, 9.800 en caso de Zambia y 9.100 en caso de Kenia. ¿En qué se materializa esta inversión? Aquí tenemos este mapa donde aparece la inversión de acuerdo a distintas industrias, a distintos sectores, y aparece reflejado por cada país aquella industria en donde invierte en mayor proporción. Voy a comentar un poco pues, el caso de los países donde más ha invertido, el caso de Angola, el caso de Etiopía y el caso de Kenia, que es, aunque bien está en tercera posición, está muy ligado también al caso de Etiopía porque tienen tendidos férreos que comunican las unas con las otras. Bueno, pues en Angola el 41% de su inversión va destinada a la minería. Angola es un importante proveedor de coltán, que es un mineral que se utiliza en las pantallas de los ordenadores, de hierro y sobre todo de petróleo. Junto con la República Democrática del Congo y con Sudán, son los segundos proveedores de petróleo de China después de Oriente Medio. Para que nos hagamos una idea, el 95% de los ingresos por exportación de Angola provienen de petróleo. En segunda posición, China ha invertido en Angola también en el sector de la energía, contribuyendo a construir centrales hidroeléctricas, a electrificar hogares, redes eléctricas, aprovechando la importante riqueza hídrica que tiene el país. Y en tercer lugar, también invierte en transporte. En transporte ha contribuido a reparar y a reconstruir el tendido férreo y carreteras muy dañados por la guerra civil en este país. Destaca la línea de Benguela, una línea férrea que cruza la parte sur de su país y que tiene origen en el Congo, que como es el país del que os va a hablar mi compañero, y que desemboca en el puerto, que traslada material, concretamente minerales, hasta el puerto de Angola de Lobito, donde llega al mar. El segundo destinatario es Etiopía. En Etiopía, el porcentaje más grande de la inversión se concentra en la industria del transporte. Ha construido una línea férrea de 460 kilómetros que une su capital Addis Abeba con el puerto de Doralé en Djibouti, que está aquí, chiquitín es Djibouti. Etiopía, como vemos, es un país cerrado al mar y
a través de este puerto, del puerto de Doralé, transita el 95% de su comercio. Este puerto, el puerto de Doralé, se trata de una extensión del puerto de Djibouti, en el país Djibouti, con la única base militar china en el continente, formando parte del collar de perlas, que como sabemos es la red de puertos, y tengo aquí y os voy a enseñar, la red de puertos que construye China a lo largo del Océano Pacífico, el Índico y el Mar Arábigo, llegando incluso hasta el Mar Mediterráneo. Puertos industriales y sus bases. Esto, voy a ir uno más atrás. Además del puerto y del ferrocarril que une Addis Abeba con Djibouti, China también está invirtiendo en una línea de ferrocarril que conectará la capital Addis Abeba con Kenia, con Nairobi en Kenia. Con Nairobi en Kenia, que tiene un ferrocarril de ancho estándar que une a la vez Nairobi con el puerto de Mombasa, que es uno de los puertos más grandes, que os lo voy a enseñar aquí. El puerto de Mombasa, este es el ferrocarril que hay y pretende unirlo por aquí, bueno, está en construcción para unirse por aquí y desembocar en el puerto de Mombasa, que es el puerto común de Uganda, de Burundi, de Ruanda y de la República Democrática del Congo. Aquí tenemos una gráfica, bueno, una tabla donde aparece el porcentaje de inversión. En concreto, el porcentaje más importante de inversión china se ubica en la industria del transporte, siendo Angola, Kenia, Etiopía, Nigeria y Zambia los países donde más ha invertido, energía, minería y comunicación. Aquí tenemos el mapa de la ruta de la seda. Desde 2014, buena parte de las inversiones de China en África se canalizan a través del proyecto One Belt, One Road, de la ruta de la seda, en el que, como vemos en este mapa, las importantes inversiones están en tendido férreo y en puertos, 24 puertos en concreto, todo a lo largo de la costa. Aquí he querido compartir una foto de un tendido férreo turístico que une la capital de Dar es Salaam con Lobito, pasando por las cataratas del lago Victoria, y que en 14 días realiza este viaje que debe ser maravilloso, pasando por Tanzania, Zambia, República Democrática del Congo y Angola. Es la primera vez en la historia que un tren de pasajeros cruza el continente africano de este a oeste, siguiendo su famosa ruta del cobre. Esto por si a alguno le interesa viajar a África y conocer este continente tan apasionante. Toda esta inversión, por supuesto, también levanta una serie de opiniones, ¿no? Y presenta en la opinión pública una serie de reacciones que he querido yo recoger aquí. La primera se plantea si esta acción se trata realmente de un proyecto de cooperación o es un proyecto win-win, ganar-ganar, más escorado hacia los intereses de China. Por un lado, las inversiones en infraestructuras de transporte conectan todos sus puertos industriales, todos sus proyectos industriales y energéticos con los puertos. Toda la inversión conecta y fluye hacia los puertos, desde los cuales puede exportar sus minerales, etcétera, y productos hacia China, y también a través de los cuales importa mano de obra o trae trabajadores para operar y para la construcción de todas las infraestructuras que hemos presentado. Por otro lado, la población local también presenta reticencias por haber sido testigos, pues, de reubicaciones, de demoliciones para la construcción de infraestructuras, de daños contra el medio ambiente. Pero realmente la preocupación, la preocupación fundamental que traigo aquí sobre el tablero es el tema de la sostenibilidad de la deuda. ¿Hasta qué punto los países que se han endeudado con China, que como hemos dicho en un principio ha sido poco
exigente a la hora de buscar un perfil de riesgo, de identificar el perfil de riesgo de estos países, hasta qué punto van a poder atender al pago de la deuda. Qué duda cabe que hay países como Djibouti, en el que la construcción de su puerto debe alrededor de un 75% de su PIB a China, del importe de su PIB a China. Kenia, que está en una situación similar por la deuda generada por el puerto de Mombasa y por el ferrocarril Nairobi-Mombasa, pues hasta qué punto estos países van a poder atender a su deuda. Con el tiempo veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero lo que hoy por hoy no da lugar a dudas es la contribución de China al enorme déficit de infraestructuras que hay en África, a potenciar sus industrias, sobre todo las minerales, que son uno de sus principales recursos estratégicos, y a la seguridad del continente africano. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar, por tu presentación. Pues damos paso entonces a Andoni, que mientras prepara su presentación, recordar que viene a hablarnos de la experiencia de la inversión que realizó China en la República Democrática del Congo en lo que se llamó en ese momento el contrato del siglo. Así es que, Andoni, cuando quieras, está compartiendo pantalla. Ahí está. Muy bien. Cuando quieras puedes empezar. Gracias, Andoni. Muchas gracias, Gloria. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Gloria, de Cátedra China, para poder participar en esta jornada. Y bueno, comenzaré a explicar brevemente este caso del contrato del siglo en la República Democrática del Congo. Como comentaba Gloria, es cierto que en mi caso llevo unos cuantos años ya investigando el crecimiento económico de China, pero no tanto la experiencia de China en África. Así que, bueno, en este caso lo que nos planteamos era elegir esta experiencia concreta y analizarla en profundidad. El objetivo de este estudio, de esta investigación, es principalmente analizar cuál era el impacto sobre el desarrollo de la República Democrática del Congo de este proyecto denominado SICOMINS, ¿sí? Y que en principio, tal y como se planteaba, iba a suponer unas inversiones muy cuantiosas. De hecho, iba a ser en origen el principal proyecto de China en África. Primero presentaré un poco el estudio, cómo se realizó, los objetivos, las limitaciones, dificultades que tuvimos al llevarlo a cabo, los antecedentes de China en la República Democrática del Congo, cómo se produjo la firma del acuerdo, los cambios que hubo, la controversia que se generó. Y luego entraré a presentar la evaluación del acuerdo, una evaluación provisional, porque bueno, la mina sigue produciendo, las infraestructuras se siguen construyendo. A continuación, analizaré brevemente en qué medida los resultados de esta experiencia pueden ser aplicables a otras experiencias similares de inversión de China en África y terminaré con las conclusiones. Ya Mar ha adelantado algunas cuestiones relevantes sobre realmente si puede ser win-win o no esta relación y bueno, pues creo que esta investigación contribuye o representa un ejemplo de lo que puede observarse en estas relaciones. Bueno, esta investigación que vengo a presentar la elaboramos Gloria, Claudio y yo mismo. 2018-2019 fue el periodo de investigación. Bueno, está publicada en esta revista International Affairs. Presentando ya un poco brevemente la experiencia, decir que surge, ¿sí? Este acuerdo denominado como el contrato del siglo surge en septiembre de 2007, cuando la República Democrática y China firman un primer protocolo. Y según ese protocolo, la inversión iba a ser la más grande hasta la fecha de China en África. ¿Cuáles se planteaban como los objetivos fundamentales por ambas partes? Bueno, el gobierno de la República Democrática del Congo lo que quería fundamentalmente era financiar unas infraestructuras que eran muy necesarias después de
más de una década de guerra civil. Como ya ha comentado Mar, bueno, esto es algo relativamente habitual en muchos países de África que necesitan urgentemente esas infraestructuras para poder desarrollarse. Y además, lógicamente, esperaban que este acuerdo, al tiempo que se iban construyendo esas infraestructuras, que pudiese tener un impacto positivo en el crecimiento económico del país y en la generación del empleo. Los objetivos principales por parte del gobierno chino serían obtener acceso a algunos recursos naturales clave para el desarrollo de China, así como fortalecer esos lazos entre China y África que todavía están en una fase de consolidación. Evidentemente no se trata de un acuerdo más entre los muchos que China o las empresas chinas ya tienen firmado con países de África. ¿Por qué decimos esto? Porque la República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África y uno de los más ricos en reservas minerales. Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo de gran entidad y que, en cierta forma, puede condicionar al menos la evolución de estas relaciones entre China y África. Lo que nos planteábamos como objetivos principales era básicamente evaluar el progreso y los impactos de ese acuerdo una década después de la firma. ¿Realmente se ha conseguido favorecer el desarrollo de la República Democrática del Congo? Si se ha conseguido, ¿en qué medida? Y lo que hacemos es esta evaluación mediante la obtención de evidencias. Lo que hacemos al mismo tiempo es, en cierta forma, evaluar ese nuevo modelo, un tanto alternativo o complementario, que propone China, que es el de financiar infraestructuras a través de recursos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen una aproximación diferente al continente africano en sus proyectos de financiación y de inversión. Lo que nos planteamos, por lo tanto, es cuál es ese potencial de China como socio estratégico de África. Bueno, aquí simplemente unas imágenes para ver de lo que estamos hablando. Realmente, evidentemente, es una mina de muy gran tamaño, de grandes dimensiones, y bueno, y un trabajo que, como iremos viendo, un trabajo minero que siempre es sacrificado. La metodología, bueno, lo que hicimos para realizar este análisis fue recoger muchísimos datos, en la medida de lo posible, atendiendo siempre a las fuentes más relevantes de la propia República Democrática del Congo y fuentes relevantes internacionales, una revisión bibliográfica, y lo que nos planteamos era una evaluación sistemática comparando los objetivos del acuerdo y los datos, las evidencias de lo que se estaba consiguiendo. Y esto lo hacemos en lo que eran las tres principales áreas del acuerdo, que era la producción minera, la construcción de infraestructuras y el impacto sobre la deuda, y además añadimos el crecimiento económico y el desarrollo. Lo que nos planteábamos era que queríamos evaluar si el acuerdo realmente estaba teniendo un impacto positivo en las condiciones de vida del país. Dificultades y limitaciones que nos encontramos. Bueno, al hacer un estudio basado en fuentes, en datos y demás, lógicamente nos encontramos ante la dificultad de la falta o escasa de fiabilidad de algunos de los datos, la falta de transparencia de algunas empresas chinas, de algunas empresas africanas, que esto lo intentamos resolver a través de fuentes internacionales y estudios cualitativos. Y además otras cuestiones metodológicas, como pueden ser las estimaciones fiables sobre los ingresos que se están generando realmente, el valor de esa producción minera y el valor de las infraestructuras que se están construyendo. Ya que es bastante difícil estimar precios justos de esos minerales. En el mercado, el cobre, el cobalto, pues oscilan, son mercados muy volátiles, no es fácil anticipar, ¿sí?, y actualizar los flujos de caja que se pueden generar durante los próximos 20, 25 años, y tampoco es fácil valorar o monetizar las infraestructuras que se pueden estar construyendo. Paso a continuación a explicar brevemente los antecedentes de las relaciones entre China y la República Democrática del Congo y en qué contexto se firma ese acuerdo.
y la controversia internacional que se generó a continuación. Bueno, realmente las relaciones entre China y la República Democrática del Congo ya llevaban, sí, antes de 2007 ya llevaban unos cuantos años, habían firmado acuerdos comerciales en el 73, en 1988. En el 97 se había firmado un acuerdo de protección mutua y fomento a la inversión. En 2001, cuando Laurent Kabila es asesinado, su hijo Joseph mantiene las relaciones entre China y la República Democrática del Congo, y además señalo ahí pues, que China ya había proporcionado ayuda para la construcción de edificios muy simbólicos como son el Palacio del Pueblo y el Estadio. Por lo tanto, ya existía una relación entre estos dos países, una relación más o menos amistosa, y además a todo ello cabe añadir que algunas empresas chinas, algunas de ellas privadas, ya se habían adentrado en la República Democrática del Congo, ya conocían el terreno durante los 80 y los 90, aunque es cierto que hasta entonces las inversiones no eran muy grandes. En 2007, con la firma de este acuerdo, este protocolo, la relación adquiere una dimensión totalmente nueva, una dimensión mucho más relevante. Los socios chinos obtienen los derechos para explotar una mina situada en la región de Kobelsi y propiedad de la empresa pública Gécamines, y a cambio se comprometen a acometer una serie de infraestructuras viarias y sociales que eran muy necesitadas en la República Democrática. Más concretamente, es la empresa china Railway Engineering Company la que inicia las negociaciones, en principio simplemente pensando en explotar una mina. Sin embargo, la parte congoleña es la que propone incluir un componente de infraestructuras. Y al añadir este componente de infraestructuras y ver que hacía falta una financiación, se suma también la empresa China, el banco China Exim, y también la empresa Sinohydro, ¿sí? Una gran empresa de ingeniería y energía hidroeléctrica de propiedad estatal. Además, para gestionar todo esto, para llevarlo adelante, en diciembre de 2007 se crea una joint venture entre la parte china, la parte congoleña, con mayoría de los socios chinos, 68%, 32%. Esta joint venture, con este nombre, Sino-Congolais de Mines, es lo que se conoce como SICOMIN y da origen al nombre del acuerdo. Inicialmente, cuando se firma el acuerdo, se contempla una inversión de 9.000 millones de dólares, que era una cantidad enorme. 3.000 millones serían para las obras de la mina y una primera fase de construcción de infraestructuras y 6.000 millones adicionales para una segunda fase de infraestructuras. Es en ese momento cuando se empieza a denominar a este acuerdo como el contrato del siglo, por su enorme importe. Cuando se da la noticia, trasciende esta noticia y se da a conocer con esos importes, lo cierto es que sorprende a los donantes occidentales, a los países occidentales que financiaban también la República Democrática del Congo, porque hasta la fecha Joseph Kabila se había mantenido más cerca de Occidente. Lo que sucedió es que después de las elecciones de 2006, en las que Kabila se había comprometido a llevar a cabo lo que él denominaba como las 5 obras públicas, que era un ambicioso programa público que abarcaba infraestructuras, empleo, vivienda, electricidad, salud, educación, y ante la falta de otras formas de financiación, Kabila decidió recurrir a China, que sí estaba dispuesta a comprometerse y a financiar esos proyectos. Tras el primer protocolo, la primera versión del acuerdo de colaboración se firma en 2008. Y este primer acuerdo incorpora algunos cambios que favorecían los intereses de las empresas chinas. Aumenta el volumen de toneladas de la concesión minera, se condiciona el acuerdo a estudios de viabilidad previos. La parte china quería comprobar que realmente la mina iba a ser tan productiva como aparentemente se decía. Se había incluido una garantía soberana de las sumas desembolsadas, de forma que si la experiencia no resultaba tan rentable, el propio gobierno
de la República Democrática del Congo tendría que responder. Y además desaparecían esas cifras de inversión que antes hemos comentado de 3.000 y 6.000 millones, desaparecían de este acuerdo. Lo que sucede en ese momento es que los principales agentes acreedores internacionales, las potencias occidentales, se implican porque se preocupan por los nuevos términos del acuerdo y consiguen negociar y modificar algunos de los principales términos, ya que estos países, que también financiaban a la República Democrática del Congo, creían que se iba a favorecer en exceso los intereses de la parte china. Tras esa intervención, en la versión final del acuerdo de 2009 hubo varias versiones diferentes, pero en la final los términos fueron los siguientes. Se establece un tamaño de concesión de 10,6 millones de toneladas de cobre y 0,6 de cobalto. Se contempla solo una fase de construcción de infraestructuras frente a las dos que se contemplaban inicialmente y una inversión de hasta un total máximo de 3.000 millones de dólares frente a los 9.000 iniciales. Y esa garantía del gobierno de la República Democrática del Congo se limita a las inversiones en infraestructuras. Esto es algo en lo que pusieron mucho empeño las potencias occidentales, ya que no es nada habitual que estos préstamos tengan esa garantía soberana. Pasamos a continuación a ver cuáles han sido los resultados que se han ido obteniendo con este acuerdo. Y lo vamos a hacer en esos 5 apartados principales, comenzando por la producción minera. ¿Cuáles eran los objetivos que se contemplaban en el acuerdo? Bueno, cuando se firma el acuerdo, lo que se contempla es que la mina produzca 200.000 toneladas de cobre durante los 2 primeros años, en esa primera fase de transición, de puesta en marcha, aumentando a 400.000 toneladas a partir del tercer año. Además, dada la estimación sobre el volumen de la concesión minera, se preveía que la empresa, la joint venture, produjese y vendiese cobre durante unos 25 años. Curiosamente, no se especificaban objetivos sobre la producción de cobalto. Frente a esos objetivos, ¿cuáles son las evidencias? Bueno, en esos trabajos preparatorios de la mina se llevó a cabo o fue necesaria una inversión de 1.200 millones de dólares y tras más de 5 años de trabajo preparatorios y varios retrasos, la mina fue finalmente inaugurada el 6 de noviembre de 2015. En el momento en el que se inaugura, ya se reducen los objetivos de producción minera, que pasan a ser de 125.000 toneladas para los 2 primeros años y 250.000 a partir del tercer año. Así que ya se ve una limitación de esos objetivos iniciales. ¿Cuáles han sido los datos de producción? Bueno, en 2016, el primer año completo de la actividad, la producción de cobre alcanzó 110.000 toneladas y durante los 10 primeros meses de 2017, 123.600 toneladas de cobre. Sin llegar al objetivo inicialmente contemplado, lo cierto es que ya en ese segundo año esta mina se convierte en una de las 3 principales minas de la República Democrática del Congo. Hacemos también una estimación del impacto directo sobre la economía de esta producción minera. Si realmente la mina alcanza esa cifra objetivo de 250.000 toneladas de cobre, con una estimación de unos 5.000 dólares por tonelada, obtenemos que generará unos 1.250 millones de dólares. En cuanto al cobalto, haciendo un ejercicio similar y siempre con unos precios más o menos conservadores, obtenemos que la mina puede generar unos 500 millones de dólares, de forma que al añadir cobre, cobalto y algunos otros minerales, obtenemos que la producción será de unos 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que efectivamente 2.000 millones de dólares para la República Democrática del Congo sin duda es importante para el desarrollo del país y al mismo tiempo es cierto que las exportaciones del país se concentran en el mercado chino, en el país chino, lo que genera dependencia y además se genera
se concentra en la exportación de determinados productos, de determinados bienes, en este caso minerales. Estamos hablando de un 40% en cobre y entre el 50 y 70% con otros minerales. De forma que, si bien es cierto que la balanza comercial entre ambos países refleja un superávit, también es cierto que mientras China está suministrando bienes facturados con cierto valor añadido, en este caso la República Democrática del Congo, sí, al igual que sucede con otros países africanos, están principalmente exportando recursos primarios. Y aquí nos podríamos remitir a teorías, bueno, de centro-periferia y demás de Latinoamérica, pero bueno, ya lo comentaremos un poco luego. ¿Qué vemos que ha sucedido con la construcción de infraestructuras? Bueno, ya hemos dicho que finalmente el acuerdo contemplaba un máximo de 3.000 millones de dólares para financiar infraestructuras. ¿Qué tipo de infraestructuras? Pues ferrocarriles, como comentaba antes Mar, carreteras, hospitales, universidades, presas, ¿sí? Un conjunto bastante amplio y potente de infraestructuras que eran muy necesarias en la República Democrática del Congo. Además, lo que se contemplaba es que cada proyecto sería objeto de un contrato específico entre el desarrollador y las empresas chinas. Bien es cierto que no se estableció un calendario ni para los trabajos de construcción ni para el desembolso de los fondos que iban a ser necesarios. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuáles son las evidencias que encontramos? Bueno, lo que hemos visto es que varios de estos proyectos de construcción de infraestructuras se han visto afectados por problemas de gestión que han causado retrasos y costes imprevistos. Algunos de los proyectos no se iniciaron, otros tuvieron que ser cofinanciados mediante tasas y demás, y otros simplemente tuvieron que ser retirados. La Asociación Congolesa de Trabajos Públicos, que es la CGT, reconocía en un informe anual, en una memoria anual, bueno, no solo en una, sino en varias de ellas, pero en esa de 2011 en concreto, varios problemas. Decía que tal vez los instrumentos no habían sido adecuados para la gestión y el control de esos proyectos y que por eso se habían producido retrasos de entre 9 y 12 meses. Además, en algunos casos había sido necesario aumentar el presupuesto. ¿Qué otras evidencias observamos? Bueno, pues vemos, por ejemplo, que algunos indicadores de coste-eficiencia, por ejemplo, el coste en dólares por kilómetro de carretera, mostraba una dispersión alta, un tanto sorprendente, y por eso la propia Asociación Congolesa también pues, comenzó a hacer consultas y análisis para estudiar los motivos de esa dispersión. También se señala que, en contra de lo que suele ser habitual, la responsabilidad del control y la calidad de esos proyectos se había asignado a las mismas empresas chinas que eran responsables de la ejecución. Igualmente, la Asociación Congolesa de Trabajos Públicos reconoció que los estudios de impacto ambiental y social no habían sido implementados de manera adecuada. Por lo tanto, observamos una serie de carencias, de problemas en la construcción de esas infraestructuras. A todo ello hay que añadir problemas de calidad. En 2014, un informe de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos se puso en duda el ciclo de vida de esas infraestructuras, de esas carreteras, y en 2016 este mismo organismo verificó que las carreteras y las avenidas se estaban deteriorando muy rápido, por lo que se solicitó una auditoría. Pasamos a continuación al impacto sobre la deuda. Bueno, esta cuestión era inicialmente la que más preocupaba a los países occidentales, y ya hemos dicho que inicialmente se contemplaba que la deuda alcanzaría hasta 9.000 millones de dólares, pero que, gracias o debido a la actuación del Fondo Monetario Internacional, finalmente ese compromiso, esa posible deuda, se redujo sustancialmente. De forma que finalmente el acuerdo contemplaba un máximo de 3.000 millones de dólares que además se financiarían a través de una línea de crédito. Es decir, que se iría financiando progresivamente, ya que no habría un préstamo inicial por ese importe.
¿Cuáles han sido las evidencias respecto a la deuda? Bueno, el Fondo Monetario Internacional calculó que a finales de 2014 se habían desembolsado 478 y 1.300 millones de dólares en créditos para infraestructura y minería, de forma que los niveles de deuda realmente eran inferiores a lo esperado. Hemos comprobado que realmente los agentes financieros chinos son conscientes de los riesgos y el lento ritmo de esas inversiones representa que son prudentes. De forma que en la actualidad el nivel total de deuda de la República Democrática del Congo no es motivo de preocupación, aunque se observa una tendencia al alza en el Fondo Monetario Internacional calificado al país con riesgo moderado de sobreendeudamiento. Es cierto que en parte, si la situación no es preocupante, es por el alivio de la deuda que aprobó la comunidad internacional. Además, como señalaba antes Mar, China ya se ha convertido en el principal socio financiero también de la República Democrática del Congo, de forma que el Club de París ha quedado relegado a un papel secundario. Sí me parece interesante apuntar que a pesar de algunas similitudes relevantes, el enfoque de sostenibilidad de China es diferente al de los inversores occidentales, ya que en China, las empresas chinas lo que analizan es la rentabilidad, la viabilidad de un proyecto en concreto, de forma que no se contempla el endeudamiento total del país como un factor crítico, tal y como hace el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. De tal forma, se trata de una nueva visión que en cierta forma desafía la norma de deuda pública del Fondo Monetario Internacional y que aprueba la asignación de créditos subsidiados con la condición de que se adopten determinadas reformas macroeconómicas. Este es el enfoque del Fondo Monetario Internacional. Cuando financia a países en desarrollo, les dice, muy bien, te presto el dinero, pero con estas condiciones. Tienes que adoptar estas reformas macroeconómicas. Hasta cierto punto, esta aproximación de China hacia este tipo de financiación de recursos por recursos financiados a través o infraestructuras financiadas a través de recursos, siguen esa misma lógica de los préstamos que China recibió de Japón en 1980 y que fue pues una experiencia de éxito. China, en su aproximación a los países africanos y a los países latinoamericanos, se ve como un poder global, como un poder creciente que merece confianza y al mismo tiempo los países africanos, o algunos de ellos por lo menos, confían en China porque han visto la propia experiencia de éxito de China. Han visto el desarrollo creciente de China, lo que era y lo que es a día de hoy. Además, las relaciones de China con África se basan, como es habitual en general en las relaciones China con otros países, en esa aproximación de no intervención en políticas nacionales, y Beijing sostiene que se trata de un enfoque ganar-ganar, de beneficio mutuo, y que se sigue bajo ese prisma del denominado como excepcionalismo chino. Además, esto también lo señalaba antes Mar, los socios chinos operan con horizontes de tiempo más largos, habitualmente respaldados por el Estado, lo que permite a las empresas chinas mantener su compromiso incluso en periodos de crisis, en los que empresas privadas occidentales salen de los países africanos. Pasando al punto 4, ¿sí? ¿En qué medida ha contribuido al crecimiento y al sector público? Bueno, ya hemos dicho que al firmarse el acuerdo se contemplaba como era crítico para financiar o para cumplir ese compromiso, esa promesa de las 5 obras públicas, que realmente lo que significaba era un mayor crecimiento económico, aunque el acuerdo no contenía ningún objetivo específico de crecimiento. Tras los periodos de la guerra civil, ¿sí? Con profunda recesión económica, tasas de crecimiento negativas, hiperinflación, un objetivo básico era recuperar la estabilidad macroeconómica. Vamos a ver en qué medida este acuerdo ha contribuido a alcanzar esos objetivos. La crisis de 2008-2009, ¿sí? La crisis que
aquí también conocemos muy bien, golpeó gravemente a la República del Congo. Los precios de los minerales cayeron bruscamente, las exportaciones disminuyeron, por lo tanto, se vio muy afectada la economía de la República Democrática del Congo. La posterior recuperación de la demanda internacional y el aumento de los precios de los minerales permitió al país obtener notables tasas de crecimiento, hasta el 6,9% en términos reales en 2015. No obstante, es cierto que un porcentaje muy elevado de las exportaciones del país son productos de minería. Además, las importaciones de servicios como transporte, seguros, han aumentado en mayor medida, lo que está generando un déficit anual de más de 1.500 millones de dólares en el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Qué otras evidencias observamos? Las actividades mineras son cruciales para las finanzas públicas y la provisión de servicios públicos. En 2015, la industria minera generó un 30% de los ingresos públicos. ¿Vale? A modo de resumen y muy rápidamente, ¿sí? Lo que observábamos es que en la República Democrática del Congo había experimentado un balance económico positivo entre 2007 y 2015, pero con fuertes fluctuaciones cíclicas que revelan la gran dependencia del país de los recursos naturales, de los productos mineros y su alta exposición al volátil precio de algunos minerales. En cuanto a la estimación de impacto directo, hemos dicho que a pleno rendimiento la producción minera, podría generar unos 2.000 millones de dólares. Esto representa aproximadamente un 3% del PIB a precios corrientes, sin considerar otros efectos multiplicadores, efectos de arrastre en otros sectores económicos. El impacto de las infraestructuras, con un máximo de 3.000 millones de dólares de inversión, sobre el crecimiento a largo plazo sería del 0,7% según el Fondo Monetario Internacional durante la fase de construcción, y después ese impacto se reduciría a un 0,2% del PIB anualmente debido a la mejora de la productividad. En términos de impuestos, esta mina no es relevante, ya que el código minero existente es muy generoso en la República Democrática del Congo, y sobre todo porque esta mina está exenta de pagar impuestos hasta que los préstamos para infraestructuras se reembolsen íntegramente. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, lo que observamos, por una parte, es que se puede producir en la República Democrática del Congo lo que se denomina como la maldición de los recursos naturales, que ha sido ampliamente analizada en la literatura. ¿En qué consiste esta maldición? Pues en un exceso de concentración en unas pocas actividades económicas que obstaculizan la diversificación. Por eso creemos y concluimos que es importante establecer reglas de ahorro institucionalizadas que puedan asegurar los ingresos para inversiones futuras y evitar la tentación de derrochar todos los recursos. La República Democrática del Congo necesita generar más ingresos públicos. Pues bien es cierto, sí, esto no es algo que afecte solo a la República Democrática del Congo. Bien es cierto que muchas veces las medidas adoptadas por los países africanos no son bien recibidas por las empresas extractivas, por los socios, cualquiera que sea su país de origen. Y aquí decimos, sean empresas chinas, sean empresas occidentales, ya que en algunos casos que se ha propuesto elevar las tasas impositivas, se ha reaccionado en contra. De hecho, en la República Democrática del Congo, que adoptó un código minero nuevo en 2018, subiendo un poco los impuestos, todas las empresas mineras occidentales y chinas presionaron en contra, y ahí mencionamos algunas de ellas, ¿sí? Todas coincidieron en presionar en contra de ese nuevo código minero que elevaba los impuestos. El último apartado, el de empleo, servicios públicos y desarrollo. La promesa electoral de Kabila abarcaba el empleo, la vivienda, agua, electricidad, salud y educación.
La inversión en infraestructuras contribuiría a crear empleos, a construir escuelas, universidades, hospitales. Aunque es cierto que el texto del acuerdo en concreto no hacía referencia al número de empleos que se preveía generar, ni tampoco a otras cuestiones en concreto. Si analizamos algunas de las evidencias sobre estos capítulos, lo que observamos respecto al empleo es que no hay datos muy fiables, pero algunas estimaciones que pudimos recoger nos reflejaban que aproximadamente en total la mina, entre la mina y la construcción de infraestructuras, se habían creado unos 10.000 puestos de trabajo de baja cualificación. En servicios públicos, las mejoras que se habían podido detectar, lo que vemos es que se había construido un hospital con 450 camas y además se había planificado una central hidroeléctrica de 240 megavatios. Y es muy importante una central hidroeléctrica, ya que en muchas regiones pues, tienen problemas con la electricidad. Sin embargo, esos beneficios es cierto que fueron en cierta forma eclipsados por acusaciones de organizaciones que denunciaban que no se habían respetado los derechos humanos ni a las comunidades locales, en concreto en la región de Kovelci, que era donde estaba prevista esa central hidroeléctrica. ¿Más evidencias sobre el impacto en el desarrollo del país? Bueno, la mayoría de indicadores no reflejan un gran avance. El índice de desarrollo humano no muestra una clara tendencia al alza. La proporción de personas que viven en condiciones de subempleo aumentó ligeramente. La proporción de población que vive en condiciones de pobreza disminuyó, pero solo un poco. Y es cierto que sí apreciamos mejoras en educación, tanto en las cifras de matrícula como en las cifras de alumnos que finalizan sus estudios. Lo cierto es que los bajos salarios y la contratación de chinos para los puestos de trabajo más cualificados son características bastante habituales de las empresas chinas que operan en África. También es cierto que las condiciones de trabajo extremadamente duras son habituales también en empresas mineras occidentales. Por lo tanto, no estamos diciendo que esta explotación minera tenga unas características particularmente peores a otras. No. Es cierto que en la República Democrática del Congo un problema muy serio es el del trabajo infantil. UNICEF informó que unos 40.000 niños estaban trabajando en condiciones muy duras en el sur de Katanga y la propia Cámara de Minas del país admitió su preocupación por el trabajo infantil. En algunos casos, el desarrollo del sector minero ha fomentado la provisión de servicios públicos en comunidades locales, ha contribuido a llevar sanidad, agua, educación. Y es cierto que solo el 15% de la población tiene acceso a electricidad y que las empresas mineras han financiado la construcción de varias plantas hidroeléctricas. Vamos ahora brevemente a estudiar analizar en qué medida esta evaluación de este caso puede ser aplicable a otros países africanos. ¿En qué medida las conclusiones o estos datos pueden ser aplicables a otros proyectos de China en África? Y esto nos lo preguntamos porque realmente la República Democrática del Congo es un estado muy frágil con unas condiciones socioeconómicas específicas. El país, como ya he dicho, había dejado atrás un conflicto violento y la gestión de los recursos naturales tiene importantes implicaciones para la consolidación de la paz a corto plazo y la estabilidad a largo plazo. Pero lo cierto es que, tristemente, la República Democrática no constituye una excepción en África, no constituye un caso extremo. Además de la República Democrática del Congo, hay 26 países, y 20 de ellos son africanos, que han aparecido en todos y cada uno de los informes anuales de estados de fragilidad de la OCDE desde su inicio en 2008. Esta publicación recoge los estados más vulnerables, los países más vulnerables, y 20 de ellos son africanos. 20 de ellos han aparecido anualmente de forma recurrente.
Además, estos tipos de acuerdos de recursos por infraestructuras tienen más probabilidad de tener lugar en países ricos en recursos. Y dado que la dotación de grandes reservas de recursos se han asociado con instituciones políticas débiles, con conflictos civiles y guerras, lo cierto es que el contexto general en el que se está llevando a cabo este proyecto no representa una excepción en África. Más bien todo lo contrario. Es un contexto bastante habitual. Rápidamente, porque creo que me he pasado un poco de tiempo, voy con las conclusiones principales, ¿sí? Lo que hemos visto, ¿sí?, o las conclusiones que extraemos de este estudio, es que la República Democrática del Congo ha tenido un desempeño macroeconómico favorable, pero con un modelo de crecimiento bastante frágil y muy dependiente de la contribución de industrias extractivas, con mercados muy volátiles. Hemos visto que a pleno rendimiento la producción de la mina va a generar 2.000 millones de dólares anuales, que contribuirá, sin duda, a aumentar el PIB del país y a reducir el déficit por cuenta corriente, pero también va a generar más dependencia de esas actividades mineras. Hemos observado que finalmente el impacto de la deuda no fue muy elevado, por lo tanto, a pesar de ser una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional y de otros países que financiaban a la República Democrática del Congo, este a día de hoy no es un aspecto especialmente preocupante, al menos por el momento. Lo que sí que es preocupante en este caso en concreto es que la construcción de infraestructuras se ha visto afectada por muchos problemas. Retrasos y, sobre todo, lo que es más crítico, que no se están cumpliendo estándares de calidad. Por lo tanto, cabe plantearse en qué medida la República Democrática del Congo está intercambiando una valiosa reserva de recursos naturales por infraestructuras con una vida útil más bien corta, que no van a contribuir a largo plazo a la productividad del país. Las empresas chinas han centrado sus esfuerzos en beneficiarse, en obtener ese acceso a esos recursos naturales, y en cierta forma los intereses de las comunidades locales han quedado relegados. Se ha creado un número limitado de empleos, sobre todo de baja cualificación, y además en algunos casos no se han respetado los derechos de las comunidades locales. Y vamos a comentar también aspectos positivos, por supuesto. China ha demostrado que está dispuesta a asumir riesgos y a participar en la construcción de infraestructuras en países de África, incluso cuando los donantes occidentales no son favorables, no son partidarios a destinar más fondos. Ya hemos comentado, y esto es importante, que se prioriza la viabilidad de cada uno de los proyectos, lo que permite a los países africanos endeudados obtener una financiación esencial en momentos críticos. La potencial trampa de esos acuerdos es que la deuda es segura, mientras que el nivel de contribución, el impacto que esas infraestructuras va a tener sobre el desarrollo, depende en gran medida de la capacidad de instituciones locales más bien inexpertas para gestionar proyectos multilaterales que son muy complejos. Y este puede ser uno de los problemas de este tipo de acuerdos, de este modelo que pretende impulsar China para financiar infraestructuras. Y es que las instituciones locales son inexpertas, ¿sí?, y no tienen ese know-how para gestionar este tipo de proyectos. Concluimos también que seguramente a largo plazo el impacto de este proyecto, del contrato del siglo, va a ser similar al de otras grandes compañías mineras que operan en la República Democrática del Congo, que están respaldadas por capital chino o por capital occidental. El acuerdo en sí no contempla ningún beneficio diferente a largo plazo. Y aquí podríamos pensar en educación, en cualificación, en transferencia de conocimiento. Todo esto no se menciona. Y esta crítica que hacemos de esta experiencia en concreto es compatible con el reconocimiento de la responsabilidad de las potencias occidentales. El modelo de financiación de infraestructuras a cambio de recursos no es ni mejor ni peor per se que cualquier otro modelo de financiación. De hecho,
permite llevar a cabo, acometer proyectos que no hubieran sido viables según el prisma, según el enfoque o según el modelo del Fondo Monetario Internacional. Pero es necesario abordar adecuadamente los desafíos que este modelo plantea. El éxito de un acuerdo en concreto depende de su estructuración y de su implementación. Creemos que el resultado de proyectos emblemáticos como este son claves en el éxito o fracaso del nuevo paradigma de financiación y desarrollo de China en África. Dicho todo lo cual, es cierto que hasta la fecha se han completado relativamente pocas transacciones y que es necesario continuar investigando para confirmar, corregir, completar los resultados de esta evaluación interna. Bueno, y sin más, para concluir, y ahora ya sí de verdad, simplemente recoger una noticia muy reciente que refleja qué está pasando o parte de la realidad de lo que pasa en África, las relaciones con China, cómo lo están viendo las potencias occidentales. Y aquí vemos sí, un tuit del embajador de China en la República Democrática del Congo, que dice: la República Democrática del Congo y África no deben ser el campo de batalla de las potencias. Seamos o permanezcamos vigilantes a aquellos que llaman a las batallas y pretenden crear hostilidad. En relación a esa batalla, pues que subyace claramente entre Estados Unidos, China y también la Unión Europea. Bueno, y sin más, muchas gracias por su atención. Termino aquí y pasamos a responder las preguntas. Muchísimas gracias, Andoni, muchísimas gracias, Mar, muy interesantes vuestras dos ponencias. Bueno, hay algunas preguntas, no demasiadas, algunas yo creo que se han ido respondiendo a lo largo de la presentación vuestra y otras, pues bueno, las voy a ir comentando. Daniel López Martín, al principio de la ponencia, de la presentación, nos comentaba o nos preguntaba, yo creo que Andoni al final de su presentación ha respondido, pero si quieres volver a dar respuesta, dice: el alto riesgo de la inversión en países tan inestables como los africanos le ha causado ya pérdidas económicas a China. Dice: los criterios laxos de inversión de China en África implican que las lógicas geopolíticas superan a las de rentabilidad económica, es decir, China decide más por sus criterios geopolíticos que por los criterios exclusivamente de rentabilidad económica, y ha asumido pérdidas económicas en estas inversiones. No sé si Andoni o Omar, no sé quién quiere responder. Bueno, yo mismo diría que el enfoque de China en general suele ser bastante pragmático. Ya he dicho que en el caso concreto de este proyecto minero, ellos querían asegurarse incluso del tamaño de la concesión y luego, una vez que han ido financiando las obras, lo han hecho de forma prudente. De modo que si se contemplaba una línea de crédito de hasta 3.000 millones de dólares, por ahora no se ha llegado a ese importe. Además, también destacaría que muchos proyectos, ya no hablando de este en concreto, pero muchos proyectos de China en África los han llevado a cabo empresas privadas. Empresas privadas chinas que yo creo que tienen una visión muy pragmática y que realmente lo que hacen es analizar la viabilidad del proyecto. Seguro que en algunos casos las operaciones no han sido rentables, pero como les pueden pasar, sí, a empresas estadounidenses, francesas, de Países Bajos y demás. Pero yo creo que ese criterio pragmático y de rentabilidad es el que prima sobre otros. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que Daniel se ha dado por respondido más que de forma satisfactoria. Luego, Ángel Álvarez, que es compañero de cátedra china, hacía una serie de preguntas. Bueno, vamos a ver, dijo hace 3 semanas Josep Borrell que China era el segundo donante de vacunas a países pobres y que la Unión Europea era el primero. Y Estados Unidos cero patatero. Dice, ¿es así?
Dijo también que China era muy buena haciéndose publicidad, mientras que la Unión Europea era completamente inútil en esto. ¿Es cierto? Bueno, yo creo que a esto se nos escapa un poco de nuestra presentación. Yo no sé si vos, o sea, entiendo que las informaciones que tengamos, pues es un poco al hilo de la información que nosotros día a día vamos siguiendo respecto a este tema. Bueno, yo me atrevo a decir que la información que yo tengo es que China es el primer donante. Es verdad que lo que yo decía en la introducción, se ha desatado lo que se llama una diplomacia sanitaria y que en este caso China e India llevan la delantera. China ha prometido 500 millones de dosis de vacunas. Es verdad que luego está sufriendo retrasos y está sufriendo problemas, pues como en todo el mundo y en cualquier país, pero creo que aquí si Josep Borrell dijo que la Unión Europea era el primero, tendría que comprobarlo con datos. Mis datos dicen que no, que el primero es China y que China, como yo decía en la introducción, en esta batalla está llevando la delantera. Yo no sé si Mar o Andoni tienen alguna otra información y quieren añadir algo más. Yo respecto, a ver, no sé si se oye, sí. Respecto al número de vacunas tampoco tengo información, pero comentar el tema de China lleva una voz al unísono frente a la Unión Europea, que somos un poco a veces una jaula de grillos, ¿no? Y obviamente la fuerza y la potencia que tiene China con sus 1.300 millones de habitantes monolítica, pues ahí no se puede comparar con los problemas que tenemos en la Unión Europea para llegar a un acuerdo, a una posición común, ¿no? Muy de acuerdo con lo que habéis comentado. Es cierto que yo también estoy siguiendo el tema a través de las noticias en prensa y que parece evidente que se ha desatado lo que se llama como la diplomacia de las vacunas, ¿no? Al final, en las relaciones internacionales se distingue entre el hard power y el soft power, y esto sería parte del soft power, ¿no? Si hard power es inversión, comercio y demás, también temas militares y bueno, dentro del soft power a día de hoy tenemos las vacunas, ¿no? Las vacunas es un componente importante, no solo en África, también en Latinoamérica y en todos los países que no están teniendo o no están teniendo un acceso, ¿no? O no han sido capaces de comprar las vacunas. Y es cierto, estoy de acuerdo que China, pues al tener una única voz y normalmente tener una estrategia clara, definida, pues eso le permite muchas veces diferenciarse, por lo menos. Muchísimas gracias. También nos preguntaba Ángel, dice, puede que la Unión Europea, Ángel Álvarez, puede que la Unión Europea no tenga grandes empresas mineras, pero Canadá sí las tiene. ¿Compite Canadá con China en África? Yo no sé ahí muy bien los datos que tú tienes, Andoni. Mi idea es que no hay competencia entre China y Canadá. Es verdad que Canadá está muy presente en el sector minero en África, pero creo que China está a muchísima distancia. De hecho, ni siquiera lo señalábamos en el ranking del principio, pero seguramente, Andoni, tú quieres contestar con más detalle. Bueno, a ver, sinceramente, viéndolo por países, empresas mineras y demás, es un análisis que no he llevado a cabo. Pero bueno, entiendo que en la lucha, o en todo caso, están más bien en obtener esas concesiones mineras, ¿no? Y para eso, básicamente, lo que se trata es de establecer esas relaciones de entendimiento cordial con los gobiernos de los diferentes países, ¿no? Es cierto que hay empresas de Países Bajos, de Canadá, con muchos intereses mineros en países africanos, y por lo tanto va a haber cierta competencia, seguro, por obtener el acceso a esas concesiones, a esas nuevas minas y demás. Y ya por último, Georgina Higueras nos pregunta por un acuerdo entre China y Argelia para construir un puerto muy importante en Cherchell, y dice que por qué años después se canceló el acuerdo. Yo no sé si tenéis información sobre esto. Las noticias que yo tengo, recuerdo haber leído esto en su momento, que fue un acuerdo que se firmó en el año 2016, se paralizó después por unas revueltas de un movimiento islamista en Argelia, pero creo que la idea es que se reanude y hay fecha de finalización del puerto. Yo no sé si vosotros tenéis información sobre esto, o ni os suena, ¿no? Vale, pues en esto, Georgina, te respondo yo. La información que yo tengo es que efectivamente se paralizó.
Es un proyecto además muy estratégico que preocupa mucho a países como por ejemplo Estados Unidos. Se paralizó por estas revueltas, pero no está cancelado. La idea es retomarlo y de hecho hay fecha de finalización, que seguramente no se cumpla, pero creo que está fechada en 2024, por tanto la idea es retomarlo. Entiendo que con esto respondemos a esa pregunta. Y bueno, no hay más preguntas de momento en el chat de YouTube, así es que yo creo que vamos a dar por finalizado aquí el webinar, agradeciendo de nuevo a Mar y a Andoni sus ponencias extraordinarias ambas, agradeciendo a todos los asistentes por YouTube, que ha habido momentos donde el número ha sido nutrido, sus preguntas, y emplazándoos a nuevas actividades que realicemos desde Cátedra Chin. Así es que sin más, os despido, Andoni y Mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Asistentes, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta otra.